Lila, el podcast con D de derechos, con D de dignidad. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa Lila, el podcast con D de derecho, con D de dignidad. Mi nombre es Claudia Vanessa Limas Granados. Hoy tenemos un capítulo nuevo. 23 de septiembre, Día Internacional de la Lengua de Señas. Y el 30 de septiembre, Día Internacional de las Personas Sordas. Y hoy tenemos a dos invitados expertos en este tema. Bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a Alibardo Corzo y al docente Juan Ramírez. Hola, un cordial saludo. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y sí, estamos aquí hoy muy contentos de poderles contar un poco acerca de estas dos fechas muy... Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Esteban y esta es mi seña. Gracias por la invitación a Claudia, por invitarme a este importante programa. Y bueno, en este marco de la celebración internacional de las personas sordas, estamos precisamente celebrando lo que es las personas sordas y la lengua de señas. Y esta semana que es muy importante para nosotros. Bueno, y quiero preguntarle a Alibardo, ¿cuál es el papel del intérprete en la comunicación entre personas sordas y oyentes? Claudia, una pregunta muy interesante. Bueno, precisamente la función que tenemos nosotros los intérpretes en la comunicación de las personas oyentes y personas sordas es precisamente mediar la comunicación. Nosotros lo que hacemos es un puente de comunicación entre dos lenguas que son muy distintas, entre la lengua de señas y el español. Entonces, lo que nosotros hacemos es precisamente comunicar toda la información de un idioma a otro. Entonces, lo hacemos en este caso mediante la lengua de señas. La lengua de señas constituye la lengua natural de las personas sordas. Entonces, la función principal que nosotros tenemos es comunicar y eliminar barreras comunicativas. Pregunta para el profe Juan. ¿Qué significa para ti la lengua de señas en tu vida y en tu identidad? Bueno, la lengua de señas para mí es identidad y es cultura. Y le voy a mencionar por qué. Porque para mí es algo que me representa. El idioma es lo que me permite a mí darme a conocer y conocer a otras personas y poderme comunicar. Entonces la lengua de señas hace parte de mí. También me permite, por ejemplo, comunicarme con otros y crear accesibilidad. Entre las personas sordas y las personas oyentes es muy difícil la comunicación. Por eso, al abrir yo este espacio de comunicación, me permite a mí crear una identidad. Es decir, todos me van a conocer que soy una persona sorda al comunicarme en lengua de señas. Por eso, para mí, lo es todo, es mi vida y me siento muy orgulloso de poderme comunicar por medio de la lengua de señas. Libardo, ¿qué mitos existen sobre la lengua de señas y la interpretación? Bueno, Claudia, le puedo contar varios mitos que hay sobre la lengua de señas y la interpretación. Un mito que hay sobre la lengua de señas es creer que la lengua de señas es universal, de que todas las personas sordas se comunican en el mundo con el mismo idioma, y resulta que no es así. Otro mito que existe sobre la interpretación es creer que al yo saber señas ya puedo ser intérprete. Entonces son cosas muy distintas. Otro mito que hay, por ejemplo, en la lengua de señas es creer que la lengua de señas es solamente un acto de mímica, o que yo muevo y hago las manos y que soy un mimo. No, la lengua de señas es un idioma, tiene un sistema estructural y gramatical que lo hace propia de una lengua de señas. Y otro mito que le puedo contar sobre la interpretación es creer que al yo aprender las señas puedo interpretar palabra por palabra, y resulta que no. Cada palabra tiene un significado y ese significado en español tengo que derivarlo muy bien en la lengua de señas y viceversa. Porque la interpretación está no solamente en mover las manos, sino yo poder entenderle a un usuario que sabe lengua de señas y poderlo pasar al español. Entonces hay muchos mitos y creencias y qué bueno que me lo puedas preguntar. Pregunta para el profesor Juan. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta en la comunicación con oyentes? Bueno, uno de los principales retos para mí, bueno, en lo personal, ¿qué le puedo decir? Acceder al sistema de salud. Por ejemplo, no tengo cómo a veces comunicarme con el médico, con el enfermero, o por ejemplo, cuando necesito yo hacer un trámite en una entidad pública o privada, siempre carece de
del tema comunicativo. Es más, me sucedió en la universidad también, porque encontraba muchas barreras diarias. Las personas oyentes no tienen barreras en la comunicación, al menos que no sepan leer o escribir, pero pueden hablar y otros lo entienden. Pero nosotros, obviamente, al no podernos comunicar como se comunican las demás personas, va a ser muy complejo. A veces, por ejemplo, cuando estoy en un lugar o estoy en el medio de transporte, cuando no hay una persona que me pueda dar a entender en lengua de señas, se me dificulta. Entonces son los retos diarios que en mi vida afronto. Y uno de los retos mayores que de niño siempre he tenido que afrontar o prácticamente sufrir es el tema de la independencia. Saber que tengo que hacerlo solo, de no depender de más nadie y de que hay situaciones donde me toca valerme por sí mismo. Libardo, y desde tu experiencia, ¿qué pueden hacer las instituciones y la comunidad para reducir estas barreras? Bueno, yo creo que entre las instituciones y la comunidad, para reducir barreras, hay que primero empoderar a las comunidades. Las comunidades con discapacidad, en especial las personas sordas, deben cada día generar muchas más acciones e incidencias sobre los derechos humanos. Cuando ellos generan más incidencia en estos procesos, pues va a ser mucho más fácil que las instituciones empiecen a tomar forma. En Colombia tenemos una rama de leyes y normas a favor de las personas con discapacidad. Las instituciones muchas veces ellos lo asumen, pero cuando las comunidades generan presión. Entonces, normalmente es muy poco probable encontrar que en Colombia hayan instituciones que ellos digan, bueno, vamos a eliminar barreras y vamos a hacer que sea nuestra empresa muy accesible y nuestros espacios. No es muy frecuente encontrarlos, pero las comunidades, al hacer incidencia y hacer valer sus derechos, pues va a ser mucho más fácil exigirle a las empresas y con base a la norma lo pueden hacer. Pero lo principal, para no generar un tema normativo ni que tendría que ser todo por leyes, siempre es importante que las instituciones siempre piensen a eliminar las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales es la gran barrera que existe entre todos los seres humanos. Nos hace creer que algunos servimos y otros no sirven. Entonces, al eliminar barreras actitudinales, va a facilitar de que hayan espacios mucho más accesibles. Y por supuesto, la comunidad siempre tiene que estar haciendo incidencia, valer sus derechos y ganar mucho más espacios. Porque recuerden que este mundo, pues todos sabemos, está diseñado para todos y es muy diverso y es muy accesible, pero son ciertas personas o ciertos espacios donde no nos permiten todos participar. Entonces, la comunidad tiene que generar ese espacio para poder hacer incidencia y cada día mejorar el tema de accesibilidad. Profe Juan, ¿qué actitudes de las personas oyentes ayudan o dificultan la verdadera inclusión? Bueno, hay muchas situaciones y actitudes que generan exclusión. Por ejemplo, está lo que es la burla. En mi caso particular, cuando estoy con personas oyentes, normalmente tienden a ser groseros, a burlarse. Por ejemplo, se burlan diciendo los mudos o el mudo o unos términos peyorativos que utilizan en burla o querer burlarse de nosotros y discriminar en algunas ocasiones lo que nosotros somos. Eso es lo que siento, actitudes que no me gustan de las personas oyentes y eso no genera discusión. Entonces, o por ejemplo, al creer que las personas sordas no saben, que ellos no entienden, entonces discriminarlos y hacernos sentir de que no tenemos capacidad intelectual también es una forma de discriminación. Y eso son situaciones que nos generan malestar. En mi caso, es la falta de respeto, porque obviamente eso es faltar el respeto a una persona humana y son términos que las personas oyentes usan y no me agradan para nada. Libardo, ¿qué mensaje quisiera dejarles a quienes aún ven la lengua de señas como algo ajeno? No, que no sean malos, no mentiras, que no sean pecados tampoco. Pero sí es una frase, sí es algo que siempre me gusta incluirlo en cada espacio donde estoy. Mencionar que la lengua de señas es un idioma. La lengua de señas no es una forma de comunicación, no es algo mímico, no es una forma de transmitir, ni es una forma, es un idioma. En Colombia está reconocida la lengua de señas como un idioma oficial de las personas sordas, así como y está favorecida por el tema de las minorías lingüísticas. Así como en Colombia tienen muchas lenguas nativas, indígenas, la lengua de señas hace parte
de este proceso también. Entonces, el mensaje que le queremos decir a las personas es que vean la lengua de señas como un idioma. A veces lo ven como algo muy diminutivo. Inclusive sucede con familias que tienen hijos sordos, donde dicen, qué lástima que mi hijo sea sordo, y pues no, al contrario, un niño sordo tiene la capacidad de ser bilingüe. Es decir, aprende el español escrito en su colegio y además está aprendiendo lengua de señas. Y los niños que no tienen discapacidad solamente salen con una competencia en español y tenemos dificultades en el inglés y no tenemos discapacidad. Entonces, mire que la lengua de señas dignifica aún más. Y hoy por hoy la lengua de señas es un gran potencial porque primero nos permite comunicarnos con muchas personas en el mundo. Tener la lengua de señas y aprender lengua de señas, primero nos permite aprender de una manera mucho más kinestésica. La lengua de señas es movimiento, la lengua de señas es tridimensional y todos aprendemos jugando, aprendiendo, moviéndonos. Y por eso es que, y aquí dejo un dato interesante, es más fácil aprender lengua de señas que un idioma fonético. Y conozco, y aquí todos sabemos de que existimos y vemos muchos que duramos años aprendiendo inglés. ¿Y quién es fluido hablando inglés? En cambio, cuando aprendemos la lengua de señas, tenemos acá, no tenemos que mudarnos para otro país para aprender lengua de señas. Aquí están las personas sordas. Aquí realmente es el tema de inclusión. Y somos bilingües, claro. Y las personas sordas son bilingües porque manejan español escrito y lengua de señas. Profe Juan, ¿qué mensaje le daría a la familia y a la sociedad sobre la importancia de valorar la lengua de señas? Bueno, el mensaje que le daría yo, que tanto las familias como la sociedad, que debemos entender y saber que la lengua de señas representa todo para ellos. Es un patrimonio, es su cultura, es su idioma, es su identidad, y por medio de ella ellos pueden acceder a muchos espacios. Las personas oyentes, por ejemplo, no debemos decirle pobrecito o la persona especial, no, por lo contrario, ese no debe ser el mensaje. Debe ser totalmente distinto. Debemos mirar las capacidades que tenemos las personas sordas y empezarnos a dar. Ese sería el mensaje que yo podría generar. Y que lo otro, que tenemos mucha proyección. Las personas sordas tienen todas las capacidades para poder aprender y progresar en esa vida. Simplemente es que debemos generar los espacios. Entonces, es muy importante pensar que tanto las personas sordas y las personas oyentes, el tema de la inclusión debe primar siempre nuestras acciones y pensar siempre en las posibilidades de las personas sordas, en cómo podemos ayudarlos. También importante para las familias, cuando tienen sus hijos sordos, entiendan que ellos pueden acceder a una educación formal, a una educación accesible, bilingüe, y que hoy por hoy tienen las oportunidades de hacerlo. Y que hoy por hoy las universidades también pueden acceder a estudiar estas personas sordas en cualquier carrera universitaria. Y para la sociedad, que empecemos a aceptar las diferencias que existen, las diferencias y diversidad lingüística, que eso es lo que nos hace grande. Cuando empezamos a aceptarnos que somos distintos y podemos acceder a espacios tanto lo laboral y educativo, podemos decir que estamos logrando la inclusión. Bueno, hemos llegado al final a nuestro programa y agradecerle a Libardo por habernos aceptado la entrevista y al profesor Juan por habernos aceptado también su entrevista. Bueno, muchas gracias, Claudia, por habernos invitado a ese importante programa, el Lila Podcast. Pudimos hoy hablar un poquito acerca de lo que significa la lengua de señas y las personas sordas. Bueno, muchas gracias por la participación y la invitación a este espacio donde pudimos contar un poco acerca de mí, de lo que es una persona sorda en el mes de septiembre. Gracias a ustedes por este espacio tan bonito y por las preguntas que nos generan. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Lila el Podcast, con D de derecho, con D de dignidad. Lila el Podcast, con D de derechos, con D de dignidad.